Un cordial saludo, ingeniero Pavel y compañeros. A continuación daremos un análisis acerca de la situación política actual del Perú y su repercusión en la economía y en el sector de la construcción. Empezaremos dando un breve resumen acerca de la actual situación política del Perú. El gobierno de Pedro Castillo y su gestión, el ejercicio de la presidencia de Perú, ha sido un desastre sin paliativos de principio a fin. Solo fue competente como candidato a presidente en la campaña de 2021. En esta ocasión aprovechó la sobreabundancia de candidatos y la extrema fragmentación del voto. Por eso supo sacar partido de las debilidades ajenas y ganó en segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Una vez en el gobierno, Castillo fue incapaz de dotar de estabilidad, rumbo y gobernanza a su país, sin plan, sin agenda. Horas de confusión y caos se vivieron el 7 de diciembre de 2022. El suicidio político de Pedro Castillo al intentar un golpe fallido ha metido al país en una grave crisis. La violencia que se vive en las regiones desde hace semanas. El nuevo gobierno de Dina Boluarte ha sufrido dimisiones de ministros por la muerte de varios manifestantes. Boluarte y el Congreso saben que no tienen opción de completar su mandato, que debería terminar en 2026, pero tampoco se ve cercano al final de esta legislatura que comenzó con Pedro Castillo. Para la población de las regiones, el triunfo de Castillo supuso imponerse a las élites limeñas que siempre han ocupado el poder. Su caída en desgracia se ve como una oportunidad perdida y se niega a que sea el maestro rural el único que pague esta crisis con cárcel. Exigen que todos los congresistas se vayan a su casa y lo hagan cuanto antes. Los parlamentarios oyen, pero no se sabe si escuchan. Toda esta crisis afecta a todos los sectores como la economía, el sector de la construcción, que a continuación explicaremos. Como bien sabemos, el país agudiza una espiral política que le ha llevado a cambiar 6 veces de presidente en los últimos 6 años. El último capítulo ha sido protagonizado por la destitución de Pedro Castillo, tras su intento de disolver el Congreso para evitar un juicio político que tiene pendiente por cargos de corrupción y tráfico de influencia. Pero esta historia interminable de sucesiones en el Palacio de Gobierno amenaza ahora la estabilidad de una de las economías latinoamericanas que mejor ha resistido la crisis mundial. En cuanto al ya expresidente Castillo, anunció el cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. El tipo de cambio se disparó hasta alcanzar los 3.90 soles por dólar. Pero tras la aprobación del Congreso para la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, el dólar cerró a la baja, con una caída del 0.31%. Frente a dicho cierre, además la Bolsa de Valores de Lima tuvo que suspender operaciones cerca del mediodía debido a la caída en picada registrada, al retroceder un 2.28% en tiempo récord, aunque luego se recuperó algo de terreno con alzas del orden del 1%, al igual que hicieron los bonos peruanos. El relevo presidencial se da además en un momento en el que la inflación y el trabajo informal se han disparado en Perú, afectando el poder adquisitivo de los salarios en el país. En ese contexto, poco después de la destitución de Castillo, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó subir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a el 7.5% para continuar con los ajustes de la posición de política monetaria, después de haberse registrado un índice inflacionario a 12 meses de 8.45% hasta noviembre pasado. El banco emisor sostuvo que se proyecta una tendencia decreciente de inflación interanual con el retorno al rango meta en el cuarto trimestre del 2023 por la moderación del efecto de los precios internacionales de alimentos, energía y una reducción a las expectativas de inflación. Aún así, advirtió que la mayor parte de los indicadores adelantados y de expectativas sobre la economía peruana se mantienen en el tramo pesimista. Repercusión en el sector de la construcción en el Perú. Una vez más, como peruanos, nos encontramos envueltos en una crisis. De hecho, acontecimientos como los desbalances políticos en el Perú suelen generar mucha incertidumbre en la economía del país y la construcción no es ajena a ella. Debido a los acontecimientos que se dan, los peruanos comprarán casas más caras el 2023. Por la crisis política que se da, los precios de las viviendas se elevarán, el alza de tasa de interés y el temor de invertir ya lo advirtieron entes internacionales y gremios empresariales. El crecimiento del Perú de este año podría ser menor al del 2022. Uno de los sectores más afectados será en la construcción. Según la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, la coyuntura actual provocará una caída en la construcción de 0.8% si el escenario político no se soluciona. Las proyecciones serán mucho más peores y estos provocarán un aumento de los inmuebles hasta en 5.5%. Pero ¿por qué ocurre esto? Guido Valdivia, director de Capeco, precisó: además de los acuerdos políticos al más alto nivel, necesitamos resolver los problemas estructurales. Si no cambiamos las reglas de contratación, vamos a seguir teniendo obras paralizadas. Debido a esta crisis política que se da en el país,
En medio año, los interesados en conseguir un inmueble encontrarán el precio en 5.5% más de lo normal. Y es posible que los precios internacionales de los insumos de construcción hayan llegado a su tope. Los fletes han sufrido una relativa estabilización y esto impacta favorablemente. Sin embargo, las causas como el conflicto geopolítico de estos incrementos no se resuelven. Además, el Banco de Central de Reserva podría continuar con el incremento de tasa de interés y esto afectará directamente al crédito de las familias y elevará los precios de los inmuebles.